Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, que se encuentren todos muy bien de salud y que estén todos cumpliendo la respectiva cuarentena. Vamos a iniciar esta clase grabada para segundo medio, que corresponde al periodo que estamos viendo, que va entre 1914 hasta 1945, que es el periodo que, de acuerdo a la bibliografía de Hobsbawm que mencionamos en la clase anterior, ¿ya? Vamos a llamar los 31 años de crisis. ¿Ya? Son 31 años en los cuales el mundo en general entra en crisis, el sistema liberal entra en crisis, y a partir de esto entonces llegamos a tener dos guerras mundiales en un lapso de 31 años. ¿Ya? En las clases anteriores nosotros vimos, por ejemplo, que terminada la Primera Guerra Mundial, en general el mundo entra en una situación de crisis, a excepción de Estados Unidos, que va a tener una cierta bonanza económica, pero que después va a fracasar producto de la sobreoferta. Y ahí vamos a llegar entonces a la crisis de Wall Street en 1929. Producto de la crisis de Wall Street, entra en crisis el sistema liberal en su conjunto, el llamado liberalismo clásico o liberalismo ortodoxo, y a partir de eso entonces se tiene que dar o se tiene que originar una reformulación que nosotros ya vimos también a partir del modelo keynesiano, que se empieza a aplicar en 1932. Ahora, en la última clase, en la clase online que tuvimos, estábamos explicando cuáles fueron algunos de los elementos que ocurren en los años 30, ¿ya? Y vimos que en los años 30, por ejemplo, empiezan a surgir, por así decirlo, dos visiones políticas que se van a enfrentar. Ya esto como uno de los elementos como importantes de la clase anterior, que es que se va a formar, por un lado, un grupo de, llamarlo centro-izquierda, ya que va a conglomerar a movimientos liberales, partidos de centro y visiones socialistas y comunistas. Entonces se va a formar todo un conglomerado de centro-izquierda que se va a llamar el Frente Popular, o también llamada la política de los frentes populares, y surge de alguna manera otro bando que va a ser de ultraderecha, nacionalista, que en la mayor parte de los países va a tener una característica más bien fascista, ¿ya? Entonces va a haber una confrontación entre estas dos visiones. ¿Cómo se le va a llamar a este concepto? Este concepto de esta lucha, contienda, se le va a llamar guerra civil internacional. ¿Por qué? Porque este mismo enfrentamiento entre la centroizquierda y la ultraderecha no solamente se va a dar en Europa, sino que también en muchos lugares de América Latina. Y nosotros mencionamos ahí el ejemplo de Chile, ¿ya? Que Chile va a formar un frente popular para las elecciones del año 1938. Ahora, en el mundo europeo, ¿en qué país se da este proceso de guerra civil entre dos bandos a nivel muy fuerte? Bueno, el caso más emblemático de Europa es lo que ocurre en España. En España va a haber un proceso de guerra civil entre 1936 y 1939 entre dos bandos que siguen esta lógica. Ya un bando de centro izquierda, podríamos llamarlo así, que acá en este contexto se denomina el bando republicano, y por otro lado un bando más de extrema derecha que se va a llamar el bando nacionalista y que sigue de alguna manera el ideal o el modelo de la Alemania nazi de los años 30. Entonces, en este contexto, se da este conflicto muy fuerte en España. De hecho, las tropas del bando ultranacionalista o de ultraderecha, ¿ya? Van a terminar recibiendo, durante el transcurso de la guerra, van a terminar recibiendo ayuda económica y ayuda también logística y militar de la Alemania nazi, ¿ya? Hay muchos que interpretan que esta ayuda de Hitler al bando nacionalista español era una especie de ensayo para futuros procesos de guerra y procesos de invasión. Claro, en España se desarrolla del 36 al 39 y estamos llegando ahí obviamente ya a la Segunda Guerra Mundial. Eh, También se va a dar este conflicto, esta lucha entre sectores de centro izquierda y ultraderecha. También estos conflictos se van a dar, por ejemplo, en el caso de Austria, ¿ya? En el caso de Checoslovaquia también hay como este conflicto de grupos que se disputan el poder. Y les decía que Latinoamérica no va a ser la excepción, ¿ya? En el caso de Chile también van a surgir partidos ligados a esta idea. Si lo vemos en el caso de Chile, claro, Chile después de la crisis del 29
entra en una crisis que nos pega muy fuerte, sobre todo entre el año 31 y 32. Después de eso llega al poder el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que va a gobernar entre el año 32 y el 38. Y acá en este gobierno, Arturo Alessandri Palma, que ya era la segunda vez que gobernaba, va a ser un gobierno sumamente fuerte, autoritario, para lograr de alguna manera reorganizar la política y la economía, ¿ya? En este contexto entonces van a surgir algunos grupos, tanto de ultraizquierda, que va a estar representado en el caso de Chile por el Partido Socialista, que va a ser fundado en 1932, y también va a aparecer un partido nazi chileno, ¿ya? Que a diferencia del partido nazi alemán, este nazi se escribe con C, porque era un partido nacionalista, ¿ya? Ahora, estos dos grupos siguen de alguna manera la lógica de lo que ocurre en Europa, también copian varios de los modelos, tanto en vestimenta, en actividades públicas, etc. Y por lo tanto, entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Se empiezan a hacer desfiles siguiendo la lógica o la usanza alemana, muchas veces, para el caso de los nacionalistas o fascistas, ¿ya? Entonces aquí termina ocurriendo que el partido nazi chileno empieza a hacer desfiles, ¿ya? Desfiles que, no sé, congregaban a 50, 100 personas aproximadamente, en las calles principales de la ciudad, en la Alameda y en otros lugares. Y por otro lado, el Partido Socialista, que era un partido de ultraizquierda en ese contexto, también va a seguir la misma idea, y en este caso van a imitar lo que se hace en la Unión Soviética en ese contexto, en los años 30, o sea, siguiendo la lógica de la Unión Soviética stalinista. Ahora, dentro de todo esto también se empiezan a dar algunos conflictos callejeros, ¿ya? Porque claro, como cada bando trataba de mostrarse públicamente de cierta forma, cuando muchas veces se encontraban partidarios de el partido nazi chileno con partidarios del Partido Socialista chileno, que son dos visiones completamente opuestas, muchas veces habían peleas callejeras, por ejemplo, en más de algún contexto nos habían peleas con cuchillo, cosas o instancias de ese tipo, y tenía que intervenir la fuerza pública para lograr cómo controlar los ánimos, ¿ya? En estas peleas callejeras. Entonces el gobierno de Alessandri, también para controlar a estos grupos que estaban teniendo un carácter bastante subversivo o confrontacional, también tuvo que ahí implementar una lógica bastante estricta. Y de hecho ahí se terminan aprobando un par de leyes que le ayudan al gobierno a de alguna manera controlar estos elementos, ¿ya? Bueno, leyes que tendían obviamente acá como al control público más que cualquier otra cosa, y que también de alguna manera terminan, no sé, haciendo que el sistema chileno en los años 30 sea cada vez menos democrático, ¿ya? Y al ser menos democrático también eso es una muestra de que el liberalismo está en crisis. Recuerden que el liberalismo en general tiene dos elementos principales que los tienen que tener súper presentes y súper claros. El liberalismo tiene una cara política y una cara económica, ¿ya? La cara política del liberalismo es la democracia, la igualdad ante la ley, la llamada igualdad civil. Y la otra cara del liberalismo es la libertad económica. Entonces, sobre todo, como la parte económica estaba en ruinas en Estados Unidos, en Europa y en el mundo, la cara más democrática, por así decirlo, del liberalismo también va a ser cuestionada, porque en ese contexto se cuestiona para qué nos sirve tanto la democracia si eso nos llevó a una crisis económica en el 29, ya había ocurrido la Primera Guerra Mundial. Entonces, en general, el liberalismo va a ser profundamente cuestionado en la década del 30, a nivel general. Entonces, como el liberalismo no estaba dando solución a los problemas del contexto, pobreza, desempleo, crisis económica, etcétera, se empiezan a buscar estas alternativas más extremas, ¿ya? Como lo que ocurre en la Unión Soviética, ya podríamos llamar un gobierno totalitario de izquierda, y lo que ocurre en la Alemania nazi y en la Italia fascista, que serían entonces los gobiernos totalitarios de ultraderecha. Ya, entonces, en el caso chileno, ¿qué terminó ocurriendo en el gobierno de Arturo Alessandri Palma? 32 al 38. En el gobierno de Arturo Alessandri Palma, entonces, a finales del gobierno, los grupos de izquierda, que era el Partido Socialista, este partido revolucionario que decíamos, se va a unir con el Partido Comunista, ya que para el caso chileno en particular, el Partido Comunista podríamos decir que era un partido que tenía un carácter un poco más democrático, ¿ya?
un poco más socialdemócrata. Entonces en la izquierda están estos dos partidos fuertes, que son el Partido Socialista, que era de ultraizquierda, revolucionario, el Partido Comunista, que era un poco más democrático, y se empiezan a unir otros partidos de centro. Principalmente acá, para el caso chileno, va a ser el Partido Radical. Entonces tenemos, en el caso chileno, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Socialista. Estos tres partidos entonces van a formar el Frente Popular chileno, ¿ya? Y el Frente Popular se presenta a las elecciones de 1938 y termina ganando, ¿ya? Con el candidato del Partido Radical llamado Pedro Aguirre Cerda. Entonces, de alguna manera, este bando de centro-izquierda se va a enfrentar electoralmente a un bando, podríamos decirlo, más conservador o de ultraderecha. Pero claro, aquí se dan ciertas circunstancias que el candidato de la ultraderecha, que era nuevamente el expresidente Carlos Ibáñez del Campo, por distintas circunstancias se termina bajando antes de la carrera electoral. Que no vamos a detallar tanto ese acontecimiento ahora para poder seguir avanzando como en el contexto general. Ya, pero en el caso, para que irlo como reflexionando, en el caso de Chile, entonces, el 38 llega al poder un gobierno que representa esta idea del Frente Popular. Ya. Para poder continuar entonces, necesito que ustedes vean o revisen el libro del ministerio, ¿ya? En el libro del ministerio aparecen acá las características generales de lo que vamos a entender como los gobiernos totalitarios, ya que los gobiernos totalitarios son gobiernos que controlan, como su nombre lo dice, la totalidad de los elementos de la vida pública. Estamos hablando de un control, por ejemplo, político, económico, social, y esto de alguna manera se va mostrando en muchas áreas distintas, ¿ya? Entonces ustedes, como esto de alguna manera es un poco más descriptivo, ustedes van a ir resumiendo los elementos de los regímenes totalitarios, ¿ya? Así que lo voy a dejar acá en las instrucciones, en las actividades de clase, porque ustedes aquí van a tener que resumir del libro del ministerio, ¿ya? La página 38, donde empieza la parte de los regímenes totalitarios, página 38, después se van a saltar a la página 40, en la página 40 aquí se habla sobre el fascismo italiano, ¿ya? Y luego se van a saltar nuevamente ahora a la página 42, ¿ya? Y a la página 43. Entonces van a utilizar esas cuatro páginas, ¿ya? 38, 40, 42 y 43. Entonces la actividad va a consistir, que ahí también voy a dejar las instrucciones en las actividades de clases, ¿ya? La actividad va a consistir en que ustedes resuman los elementos centrales de los totalitarismos, tanto en el caso alemán como en el caso italiano, ¿ya? Entonces al principio aparece una definición general de los regímenes totalitarios y después se va viendo qué es lo que ocurre principalmente en la Italia fascista, que es primero, y después en la Alemania nazi, ¿ya? Aquí voy a leer un par de elementos así como bastante rápido. Por ejemplo, la página 38, donde se ve el caso, donde se explica el concepto de totalitarismo, dice: los problemas económicos y políticos, los problemas económicos, políticos y sociales del periodo de entreguerras provocaron la crisis y el desprestigio de la democracia liberal, que fue reemplazada por totalitarismos, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Por otra parte, en la Unión Soviética se desarrollaba otro tipo de totalitarismo, el comunismo estalinista, ¿ya? Y aquí empieza a explicar las causas de lo que ya hemos revisado, la crisis de los años 20, los efectos de la Gran Depresión, esta idea de polarización política, que es lo que nos lleva a esta idea de guerra civil internacional que mencionamos. Y acá entonces empiezan a aparecer las características de los totalitarismos, ¿ya? Las vamos a ir leyendo y explicando entonces algunos elementos y ustedes después eso lo integran en el resumen. Ya dice: característica de los totalitarismos. Fueron regímenes dictatoriales que se distinguieron por los siguientes aspectos. 1.
aspiraba a controlar todos los aspectos de un Estado y de la vida de sus habitantes, concentrando los poderes en una persona o en un partido. ¿Ya? Que claro, que como la figura aquí emblemática, obviamente en el caso alemán es Hitler y en el caso de Italia es Mussolini. ¿Ya? Entonces ahí en Alemania es Hitler y Italia Mussolini. Seguimos. Punto número 2. La vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria era estrictamente vigilada. O sea, todos los elementos de la vida cotidiana, ya sea, no sé, la prensa, la educación de los niños en el colegio, las manifestaciones públicas, no sé, lo que aparecía en los diarios, lo que leía la gente, todo eso estaba controlado por el gobierno. Es un segundo elemento muy importante. Y también para fomentar, obviamente, el apoyo a estas visiones políticas, se hacían muchas veces marchas o se hacían desfiles públicos para mostrar como la grandeza del régimen. Bueno, eso empieza en Italia, más o menos desde 1922, y en el caso de Alemania, con el ascenso de Hitler al poder, empieza más o menos en 1931. Punto número 3. El uso de la fuerza se utilizaba para perseguir a quienes se consideraban como criminales y o enemigos de la nación. En algunos casos eran quienes tenían una posición política distinta y en otros aquellos que no pertenecían al grupo étnico dominante. ¿Ya? Tanto en Alemania como en Italia va a haber una persecución a las visiones de izquierda. O sea, acá, por ejemplo, el Partido Comunista va a ser prohibido en la Alemania nazi. Y también lo mismo termina ocurriendo a la larga en Italia, que también los partidos de izquierda van a ser prohibidos. Termina esto de alguna manera conformando una especie como de partido único, ¿ya? Mediante el uso de la fuerza. Ya. Esas son como características generales entonces de los regímenes totalitarios. Entonces ahí voy a dejar la instrucción de cómo tienen que hacer el resumen, ¿ya? Considerando entonces página 38, 40, 42 y 43. Ya. Y lo otro que tienen que hacer, aparte de resumir estas ideas generales, ¿ya? También van a tener que resumir los recursos que aparecen acá, ¿ya? ¿A qué nos referimos con un recurso? Los recursos son acá fuentes del contexto. Por ejemplo, no sé, acá en la página 38, ¿ya? Aparece el recurso 28, ¿ya? Que es una fuente secundaria. Esto corresponde a materia de primero medio, ¿ya? Las fuentes primarias, fuentes secundarias. Recuerden siempre que las fuentes primarias acá son documentos directos del contexto. O sea, por ejemplo, no sé, si vemos, no sé, por ejemplo, el acta de independencia de Chile, eso sería una fuente primaria. Si vemos, no sé, un documento escrito por, no sé, O'Higgins, es una fuente primaria. Si vemos acá, no sé, un manifiesto político escrito por Hitler o por Mussolini, es una fuente primaria. Si vemos, por ejemplo, no sé, un código legal que se promulgó en la Alemania nazi, es una fuente primaria. O sea, las fuentes primarias son escritos o documentos que se desarrollan en esa época, ¿ya? Y que nos dan cuenta de alguna manera de cómo o cuáles eran las características políticas, sociales o económicas de ese contexto. Esa es una fuente primaria. Las fuentes secundarias son interpretaciones o lecturas de análisis de un contexto. O sea, si yo interpreto, no sé, un código legal de la Alemania nazi, eso sería una fuente secundaria. Si, por ejemplo, yo escribo un libro de historia, no sé, como esto, ¿ya? Las interpretaciones que se hacen en este libro son una fuente secundaria, ¿ya? Entonces, las fuentes secundarias se realizan principalmente a través de un análisis, ¿ya? De las fuentes primarias. Entonces, acá tenemos el recurso 28, dice fuente secundaria. La siguiente fuente corresponde a extractos de la definición de totalitarismo que realizan los especialistas en análisis político Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, ¿ya? Entonces aparece ahí el recurso 28. Entonces, en las páginas que ustedes tienen que revisar está el recurso 28, página 38, ¿ya? Después nos saltamos a la página 40, donde está el recurso número 30.
Después nos saltamos a la página 34 y 35, que serían en este caso fuentes iconográficas, que las fuentes iconográficas también son fuentes primarias, ¿ya? Son imágenes, iconos, a eso se refiere. Entonces está el recurso 34 y 35 en la página 42, ¿ya? Y aparece también en la siguiente página, que es la página 43, aparece el recurso 36, 37 y 38, ¿ya? Entonces, todos estos recursos que acabo de mencionar, que son fuentes del contexto, ustedes ahí van a tener que hacer también un resumen muy breve de qué se trata cada fuente, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes tienen que hacer? De acuerdo a lo que se especifique en las instrucciones, ustedes tienen que resumir, como primer punto, las características de los totalitarismos en general y las características de los totalitarismos italiano y alemán, ¿ya? Todo eso corresponde a la número 1. Y como segundo elemento, tienen que resumir en 1 o 2 líneas de qué se trata cada una de las fuentes, ¿ya? Cada una de las fuentes que mencioné, voy a colocar los números ahí también en el tablón de clases. Entonces ese sería el número 2. En el número 2 tienen que resumir de qué se trata cada fuente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, aquí estoy viendo la fuente número 36 y 37, ¿ya? Que en la fuente 36 aparece una clase escolar en la Alemania nazi donde a los niños le están enseñando, por ejemplo, qué es lo que pasa con el tema de los judíos, por ejemplo, ¿ya? Entonces esa fuente es la fuente 36. Entonces ahí ustedes tienen que resumir, bueno, en esta fuente se habla de cómo era la enseñanza en la Alemania nazi y cómo le enseñaban a los niños, por ejemplo, a odiar o rechazar a los judíos, ¿ya? Esa es la fuente 36. Entonces, con cada una de las fuentes, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces ahí ustedes van viendo cada una de las fuentes y explican de qué se trata, ¿ya? De qué se trata entonces cada una de las fuentes. Ya. Eso sería entonces. Era para ir como cerrando y resumiendo entonces estos elementos que se están desarrollando entre, bueno, en el periodo entre guerras, 1918 hasta 1939, o también llamados los 31 años de crisis si tomamos desde 1914 hasta 1945. ¿Ya? Ya, entonces queda eso de tarea para ustedes. El resumir elementos generales de los totalitarismos como número 1, considerando, por un lado, totalitarismo fascista italiano y totalitarismo nazi alemán. Y como punto número 2, resumir de qué se trata cada una de las fuentes especificadas. ¿Ya? Ya, eso sería por ahora. Tienen aquí esto una semana para hacerlo. Y nos vemos entonces en la próxima clase online, en la clase de ahí de la próxima semana. Y ahí entonces vamos a seguir desarrollando estos elementos, ¿ya? Que estén muy bien, un gran abrazo, ¿ya? Que estén muy bien de salud y que no tengan mayores problemas con el tema de la cuarentena, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense, un abrazo, nos vemos pronto.